Seguimos en Tribuna TV. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros Roberto Rivas, politólogo de nacionalidad venezolana. Para nosotros un honor, una distinción, porque es un joven que tiene poca edad, pero tiene mucha experiencia en lo que es el ambiente político, tanto a nivel nacional como también internacional. Sabemos de la gran preocupación que tiene el mundo con lo que está pasando en Ucrania, con este conflicto con Rusia, y nos sentimos contentos que esté hoy, esta noche, en esta plataforma. Bienvenido, Roberto. Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Muy buenas noches y gracias, Giovanni y Robinson. Agradezco a todo el equipo de producción de RNN, Canal 27 y sobre todo de La Tribuna. Así es, querido hermano, querido amigo. Queremos empezar con este conflicto que toda la humanidad se siente consternada observando estos bombardeos, todo lo que está pasando. ¿Puedes hablarnos cuál es el origen de este conflicto? En primer lugar, quiero destacar que la guerra no ha empezado hoy, ni ayer, ni en las últimas semanas. Se trata de un conflicto que llega ya a 8 años de duración desde el año 2014. En el año 2014, recordemos, fue anexada Crimea y los territorios separatistas de la región llamada o conocida como el Donbass. Desde entonces, el ejército ucraniano se ha mantenido en conflicto armado, pero se trata de un tipo de guerra asimétrica, irregular, con tropas, digamos, insurgentes, prorrusas, y que recientemente alcanzaron el estatus como Estado, como una república afiliada a la Federación Rusa, con el apoyo militar, económico y diplomático de Putin. Por lo tanto, no es un conflicto reciente ni es nuevo. Se está repitiendo el guión que siguió la Federación Rusa con Georgia y como probablemente seguirá siendo con otras repúblicas como Finlandia o Moldavia, porque también tienen allí reclamos territoriales rusos. Ciertamente, Roberto, esto data desde el 2014, precisamente con la intención que siempre ha habido con Rusia y Ucrania. Sin embargo, hay quienes dicen que Putin ha estado detrás de Ucrania, de buscar acercamiento a Ucrania, y Ucrania siempre se lo ha negado. Incluso en su momento Hugo Chávez Frías hablaba en ese sentido y mandó incluso a sus funcionarios, a sus principales funcionarios, a que apoyen a Putin en ese sentido. Ya a través del, en el 2015 se firma un acuerdo para evitar que Rusia, Ucrania llegaran a un conflicto en ese momento, porque tal como tú dices, no es desde ahora. Sin embargo, lo que se está viendo ahora es una violación también de ese acuerdo del 2015. ¿Cuál es en sí la realidad en estos momentos? Hay quienes creen que por los commodities, las tantas cosas, la materia prima que maneja Ucrania, pero además es un asunto geopolítico, evidentemente. ¿Qué lectura tú le das? Quisiera retomar lo que mencionabas de los acuerdos de Minsk del año 2015. De una u otra forma fueron golpeándose, fueron derribándose y deshaciéndose con el tiempo. Cada vez que se enviaba un cohete, un misil, un ataque, ambas partes se culpaban mutuamente, una a la otra. Por lo tanto, es sumamente difícil determinar quién ha iniciado o quién ha reactivado las hostilidades. En años anteriores, el intento de la Federación Rusa por contener el avance de la OTAN y también el avance de la Unión Europea ha llevado a las otras repúblicas, digamos, que están dentro de la órbita rusa, a tomar aquello que llaman un realismo defensivo. En eso consiste la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero que ahora, con el intento de unir a Ucrania, ha reaccionado Moscú de una manera bastante agresiva y que lo venía advirtiendo. Es importante recordar que Turquía juega un papel preponderante porque también es parte de la OTAN. Es decir, hay un juego geopolítico que no solamente podemos abordarlo desde el punto de vista académico entre el realismo y el neorrealismo. Estamos en un sistema internacional algo así como anárquico, entre comillas, y que los acuerdos de Minsk, cualquier protocolo, cualquier conversación se deshace
siguiendo siempre el interés nacional y cada una de sus partes con sus juegos y estrategias de poder. Por lo tanto, estamos en un punto de no retorno y ya el día de mañana conoceremos las medidas efectivamente, porque incluso ahora que en Kiev son las 11 de la noche, todavía están en sesión permanente el Consejo Militar Ucraniano, próximamente hablará la Casa Blanca, y realmente es difícil determinar quién es o no el culpable, quién es o no el responsable. Yo no veo ni buenos ni malos, cada uno con un rol, con una perspectiva y por supuesto con un juego de poder. En el caso de los organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, ¿qué pasó con la ONU? Que ahora está el señor presidente de la ONU, Guterres, hablando sobre el particular. Sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de mediar, de inmiscuirse para evitar por lo menos que se llegara a donde se llegó, no hizo nada. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué tú piensas que puede hacer? Ahora dice Guterres está llamando a la paz, a la unidad, a la tranquilidad, pero ya hay 40 muertos. Hasta el jueves al mediodía ya habían 40 muertos. ¿Qué se puede sacar de ahí? Es sumamente complicado, Robinson. Es una pregunta desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la ética en el sistema internacional, y no es tan sencillo. Como lo decía, el interés nacional estará por encima de cualquier decisión o resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos han estado por años en sesiones permanentes, ordinarias o extraordinarias, pero de ninguna manera la Federación Rusa, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea pues dejará que el Consejo de Seguridad decida por ellos. No lo hará Ucrania, no lo hará Rusia, y estamos en un punto más bien que se ha pasado de la guerra, digamos, convencional, incluso a una guerra mediática. Le corresponde a Ucrania jugar el papel del atacado, el afectado, algo así como desempeñar el papel de la víctima para ganar la popularidad y el respaldo internacional, al menos desde el punto de vista mediático. Pero aquí no terminan las cosas. El canciller alemán ya dijo el pasado jueves que si Putin dijo que no iba a haber ganadores, que la que no va a ganar es Rusia. Entonces empieza, digamos, ese toma y dame de palabras, de declaraciones que pueden ir escalando a niveles no vistos anteriormente, y que el secretario general de las Naciones Unidas tiene poco rango de acción cuando los ejércitos están ya apuntándose el uno al otro. Vamos a ir, querido Roberto, a una pequeña pausa y vamos a retornar con este interesante tema, señores, que todo el mundo está atento a lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Por eso esta plataforma, Tribuna TV, tenemos el deber de llevarle luz al pueblo dominicano, que tiene que estar muy pendiente con esta situación. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Se integra a esta plataforma nuestro querido amigo Ramón Pimentel. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes cómo están, Giovanni y Robinson? Se integra la entrevista porque ya le estaba aquí. No, se integra a este nuevo segmento con la entrevista especial que tenemos esta noche con Roberto Rivas. Roberto, te queremos aprovechar en sentido amplio. Esta semana, el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en los titulares de los periódicos, pide al país prepararse ante crisis de Ucrania tras ataque de Rusia. ¿Qué tú nos puedes decir, querido amigo? En esas declaraciones me parece que la intención es tranquilizar, prepararse en el sentido económico, familiar, de acuerdo, pero de ninguna manera pienso que se refiera a un asunto de escalada o de terror generalizado por los mercados, por las compras nerviosas. Me parece que son las palabras adecuadas, y así lo ha secundado también el embajador de la República Dominicana ante la Organización de Naciones Unidas. En ese mismo tenor, Roberto, buenas noches. Con relación a esa misma declaración del presidente Abinader, ¿qué puede esperar República Dominicana y el mundo, pero más nuestro país, en los efectos económicos con relación a esta crisis ahora ya de Ucrania y Rusia?
En primer lugar, un aumento generalizado de los costos, naturalmente, de combustibles, gasolina, gas, de acuerdo, eso recrudecería y sabemos cómo ha sido el comportamiento reciente de los combustibles, de la gasolina, de los transportes y cómo eso afecta de manera secundaria, entonces, en algo así como un segundo efecto, los costos de alimentos, bebidas, energizantes, productos agropecuarios. Me parece que si ya veníamos sintiendo los efectos post pandemia en la economía, el ataque ruso a Ucrania pues duplicará esos efectos económicos. Así que me parece por eso la sesión reciente del Consejo Económico, el gabinete económico que preside el presidente Luis Abinader. Bueno, extendiendo esa parte de la parte económica, Roberto, entre Rusia y Ucrania estamos hablando de dos países que tienen, de dos potencias en cuanto a minerales y asuntos que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Si hablamos de maíz, estamos hablando de Ucrania, que tiene el mayor porcentaje de este mineral. Estamos hablando de Rusia, que tiene también petróleo. Estamos hablando de dos países con mucha fuerza, mucha potencia económica. Y dos países también de que muchos de nosotros, vamos a decir que pudiéramos, nos beneficiamos muchísimo de ellos. De seguir concretándose lo que está sucediendo, ¿qué podemos nosotros como país esperar? Muy buena pregunta, Robinson. Y en general me parece que la mayoría de los dominicanos, o al menos para mí como venezolano que vivo en la República Dominicana, hay un montón de efectos inesperados o que no se conocen normalmente. Por ejemplo, se ha avanzado en el tiempo reciente una exención de visados, de acuerdo, para los dominicanos que viajan hacia Rusia. Eso podría verse afectado. Es decir, que inversionistas dominicanos no podrían viajar a Rusia sin visado. ¿O de acuerdo? Entonces, esos son avances diplomáticos que podrían contrarrestarse o podrían detenerse, congelarse, si la República Dominicana y su política exterior mantiene una línea más cercana a Washington o a Kiev que a Moscú. Pero ¿cuántos de nosotros está enterado al respecto de esos procesos diplomáticos, ese proceso de visados? Por otro lado, la República Dominicana importa hierro, cabillas y materiales de construcción de Ucrania, que es un gran exportador de materiales y materia prima en temas de construcción, cabillas, hierro fundamentalmente. Sí. ¿Cómo se verá afectado entonces la asociación de constructores o de empresas dedicadas al sector inmobiliario de construcción? Y sobre todo ahora que el gobierno del presidente Luis Abinader está involucrado en dos grandes procesos de infraestructura, el metro hacia los Alcarrizos y la verja perimetral con Haití. Querido hermano Roberto, quiero aprovecharte, seguir hablando sobre este tema, pero en especial con la posición de los Estados Unidos. Esta semana, el jueves, unas declaraciones muy controversiales del expresidente Donald Trump, quien afirma la acción rusa en Ucrania fue posible por la debilidad de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta afirmación del expresidente tan controversial? Pienso que en la política exterior de los estados puede tambalear de acuerdo con los acontecimientos. No me parece que las declaraciones hayan sido inoportunas, pero que de acuerdo con los acontecimientos pareciera que debiera bajar, de acuerdo, el tono, porque la República Dominicana no tiene un rol militar o de alianzas o de la OTAN. Pareciera ser que debería mantenerse neutral con los últimos acontecimientos. Sin embargo, si avanza la invasión ucraniana, la invasión rusa en Ucrania, puede ser que esas palabras entonces fueron acertadas. Pero para que tú veas la cosa de la vida, Roberto, con ese loco, como le decían, esto se hubiese evitado, porque él estuvo al punto de verse de cerca en pequeñas guerritas, y él mismo provocó que no sucediera eso. O sea, hay quienes dicen que Donald Trump, si estuviera hoy él presidiendo Estados Unidos, no hubiese pasado eso. Porque lo que se dice es que Joe Biden ha estado azuzando, en buen dominicano, enchinchando lo que ha estado sucediendo hoy con
Ucrania y Ucrania. Rusia. Efectivamente, me parece que la política exterior estadounidense tiende más a los conflictos bélicos en las administraciones demócratas. Así ha sido, digamos, históricamente, pero también relativo. La administración republicana de Bush fue la que entró en la guerra, en la Segunda Guerra del Golfo en Irak en el año 2003, luego de un acontecimiento importante, ¿no? Del año 2001 con las Torres Gemelas. Sí. Así que me parece que Donald Trump está procurando un espacio en la opinión pública, pensando en otras aspiraciones presidenciales para las cuales no está inhabilitado, para la cual ha creado su propia red social y él también desempeña un rol y un juego de poder. Pero me parece que es sumamente, digamos, relativo en función de los intereses y las necesidades, porque Ucrania así lo ha necesitado, así lo ha solicitado, y la Unión Europea y la OTAN en consenso parece ser que marcharon hacia esto de manera inevitable. ¿Qué podemos esperar de China en este proceso, de este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál sería la posición de ellos? ¿Cómo se va a desarrollar ese tema y su posición ante este conflicto? Es sumamente importante el eje asiático del conflicto. El jueves pasado, el ministro de Defensa de Taiwán, desde Taipei, sospechaba sobre la incursión de aviones militares chinos en la zona de seguridad defensiva de Taiwán. Por lo tanto, es un conflicto que pica y se extiende a niveles, repito, no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. China es un aliado clave para Rusia ahora que será su comprador de gas naturalmente, luego de que la Unión Europea se alejara y que se suspendiera el Nord Stream 2, por ejemplo, pero es ahora China la que cubrirá ese vacío que ha dejado la Unión Europea como principal comprador de gas ruso. Me parece que la política exterior de China seguirá su curso como ese tercer hegemón, ¿de acuerdo? Pero que está mucho más cerca de Moscú que de Washington. Y prorruso, claro. Sí. China está con Rusia en esto. Y podríamos decir, querido Roberto, que a China, por ese flujo económico y ese crecimiento y esa guerra de mercado y el posicionamiento que tienen los empresarios chinos en el mundo, no le conviene este conflicto por su gran crecimiento como potencia. Al igual que Estados Unidos, al igual que Rusia, la República Popular China también es un exportador y un comerciante de armas. Recordemos que en el fondo la venta y el mercado de armas legales, ilegales, tráfico, ilícitas, en cualquiera de sus expresiones, es un mercado multimillonario con transacciones pues multimillonarias, día por día, hora por hora. China no escapa a esta situación y también, como lo mencionaba, ese eje asiático o esa expresión asiática pareciera que está resonando a la sombra de China, que parece moverse hacia la frontera de Taiwán, parece moverse hacia su zona de influencia en el mar chino, recordemos con un conflicto histórico con Taiwán, un conflicto histórico con Corea del Norte y con Japón, por lo tanto se están moviendo las piezas del ajedrez a nivel internacional y China tiene una postura bastante clara, además con Mongolia y con Rusia, pareciera ser que las cosas están moviéndose hacia una escala internacional que llama fuertemente la atención y sumamente interesante. ¿Sale ganando Estados Unidos, Roberto? No lo creo. No sale ganando. ¿Por qué? Los Estados Unidos han agotado una etapa histórica. Así como Mongolia fue un imperio, así como la Unión Soviética o los zares o el imperio chino de hace cientos de años, los Estados Unidos son una potencia que viene decreciendo en su influencia económica, en su influencia militar, y que ahora la tendencia de la multipolaridad le da un papel mucho más preponderante a la República Popular de China, a la Federación Rusa, a India y a otras potencias que vienen emergiendo. Me parece que militarmente los Estados Unidos están en una especie de retroceso o, digamos, un movimiento, una retirada estratégica y táctica para quedarse entonces en la zona de influencia, Europa, América, pero que un conflicto armado no puede llegar mucho más allá teniendo en cuenta, siempre considerando las amenazas nucleares y el desarrollo, pues, de armamento sumamente peligroso para la humanidad. Así es, Roberto. Antes de despedirnos, me gustaría que le enviaras un mensaje a la República Dominicana, como también a América Latina con esta situación.
El mensaje sería de tranquilidad. Suramérica y la región del Caribe han sido históricamente los subcontinentes o las regiones más pacíficas en términos históricos. Así que tenemos que sentirnos orgullosos, contentos, satisfechos de que nuestras administraciones, de que nuestros gobiernos han mantenido cierto papel pacífico o con una tendencia marcada hacia la paz y hacia la resolución diplomática de los conflictos. Por supuesto, sus ciudadanos y sus poblaciones. Esta no debería ser la excepción, pero insisto, Venezuela juega un papel geopolítico también, ahí está Cuba, ¿de acuerdo? Y se vienen reconfigurando, como lo dije, todas las piezas del escenario internacional y el equilibrio tiene que retornarse nuevamente y pareciera que el peso preponderante no quedará en los Estados Unidos. Gracias, Roberto, de corazón. Para nosotros un honor, una distinción, llevarle luz al pueblo dominicano que está atento con este conflicto de la humanidad. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Tenemos que despedirnos, amables televidentes, darle las gracias a Roberto Rivas, un joven politólogo de nacionalidad venezolana. ¿Fue parte de este equipo? Fue parte de este equipo con un segmento hablando con el politólogo y nos sentimos muy orgullosos de su crecimiento personal y que sigue haciendo aporte a esta plataforma a nivel de la política, como también de esa política internacional que hace mucha falta llevar luz a todo el pueblo dominicano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estuvieron con ustedes Giovanni Morillo, conjuntamente con Robinson Galvez y Ramón Pimentel. Será hasta una próxima entrega.